Bueno, se nos cortó, pero es algo que pasa normalmente. Vamos a esperar que ingresen tus otras compañeras, por lo menos Geisa, para que pueda compartir la pantalla y de esa manera se pueda continuar con la presentación. Bueno, continuando en donde lo habíamos dejado, el análisis del efecto total eh, de la figura número 3, que vendría siendo el efecto del consumo de té verde en el peso corporal total, subgrupos individuales asiáticos e individuos caucásicos. El análisis del efecto total reveló que la diferencia media no significativa de menos 0,78 Carla, kilogramos ya, era como se perdió un poco el audio, ya, dale. hay una imagen atrás, o bueno, salta, hay una otra imagen. A ver, Geisa, dale un clic para ver si sale la imagen. Ahí está. Exacto. Bueno, este es el segundo, que vendría siendo índice de masa corporal, el efecto de té verde en el índice de masa corporal. 4 estudios evaluaron la relación entre la ingesta de té verde o sus extractos y su efecto en el índice de masa corporal, que este vendría siendo el número de personas de 162, y se han hecho 2 estudios en individuos asiáticos, que vendría siendo 71 personas en los grupos de asiáticos, y en el caucásico 91. En el grupo de caucásicos se han realizado 2 estudios. El análisis estadístico en el subgrupo de individuos asiáticos reveló una diferencia media estadísticamente no significativa, de nuevo, de disminución del índice de masa corporal de menos 0,65. El análisis estadístico en el subgrupo de individuos caucásicos reveló una diferencia media estadísticamente no significativo de disminución del índice de masa corporal. Hasta ahorita no hemos tenido muchas respuestas positivas de que el té verde ayude al metabolismo o ayude a bajar de peso. Y siguiendo con la siguiente tabla, por favor, que ya nos vendríamos entrando a masa grasa. En este hay 91 personas. El efecto, ah, no, eh, el efecto del té verde en el porcentaje de masa grasa. Hay 4 estudios que evaluaron la relación entre la ingesta de té verde y su efecto en el porcentual de masa grasa. En total de individuos que hicieron esta prueba fue el de 260. 2 estudios en individuos asiáticos, que vendría siendo una población de 169, y 2 estudios en individuos caucásicos, que vendría siendo 93. El análisis estadístico en el subgrupo de individuos asiáticos reveló que en una diferencia media estadísticamente no significativa, de nuevo, de disminución de la masa grasa del menos 0,76. El análisis estadístico en el subgrupo de individuos caucásicos reveló que la diferencia media estadísticamente no significativa de disminución del porcentaje de masa grasa de menos 0,76. También nos ha salido negativo. El análisis del efecto total reveló que la diferencia media estadísticamente significativa de disminución del porcentaje de masa grasa de menos 0,76. De nuevo. La siguiente, por favor.
Ya nos vamos entrando a la figura número 6, que vendría siendo efectos del consumo de té verde en el parámetro de cintura, con los mismos grupos que vendría siendo los asiáticos y los caucásicos. El efecto de té verde en el perímetro de la cintura. 5 estudios evaluaron la relación entre la ingesta de té verde y su efecto en el perímetro de cintura. Esta vez la población es total de 301 y los 3 estudios en individuos asiáticos en total son 210, la población asiática, y 2 estudios en individuos caucásicos, que los caucásicos vendrían siendo los mismos, que vendría siendo 91, para completar los 301. El análisis estadístico en el subgrupo de individuos asiáticos reveló una diferencia media estadísticamente no significativa de disminución del perímetro de cintura de menos 1,03 centímetros. Cabe recalcar que todos estos estudios se han realizado en menos de 12 semanas y se han obtenido los siguientes resultados que estaba mencionando anteriormente. El análisis estadístico en el subgrupo del individuo caucásico reveló que la diferencia media estadísticamente no significativa de disminución del parámetro de cintura de menos 0,32. Bueno, para no ser muy repetitiva, en los gráficos se puede observar que la mayoría de todos los puntos que he mencionado hasta ahora han sido negativos, pero vamos a observar en el siguiente. En el siguiente, por favor. En el perímetro, y el último, el perímetro de cadera. Bueno, en el perímetro de cadera se hicieron 3 estudios que evaluaron la relación entre la ingesta de té verde y su efecto en el perímetro de cintura en individuos asiáticos, que vendría siendo 210 la población. El análisis solamente en individuos asiáticos. El análisis estadístico se reveló una diferencia media, estadísticamente no significativa, de disminución del perímetro de cadera de menos 0,10 centímetros. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Que el porcentaje de grasa corporal del perímetro de cintura y de cadera en adultos asiáticos o individuos caucásicos, el único resultado estadístico significativo fue para el efecto de té verde en el porcentaje de masa grasa. Se evaluó el tamaño del efecto total, obteniéndose una disminución del 0,76% en la estimación de masa grasa. La magnitud del efecto, pese a ser estadísticamente significativa, no es clínicamente relevante. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, aquí les voy a mostrar un poco de más o menos qué se pudo lograr con toda la investigación, que vendría siendo las conclusiones. En los anteriores, en los ensayos aleatorios que se han tomado, publicados en los años 2000 y 2013, revelan que la ingesta de té verde o sus extractos con sus componentes catequinas y cafeína no tiene un efecto estadísticamente significativo o clínicamente relevante sobre el peso y la composición corporal de adultos de entre 18 y 60 años con sobrepeso u obesidad. Existe poca evidencia de alta calidad y con metodología homogénea. No se puede establecer en base de evidencias científicas evaluadas una recomendación de consumo de té verde para la disminución o mantenimiento del peso corporal o la modificación de su composición corporal. Los resultados de esta investigación que se ha hecho en España, a base de otras investigaciones recolectadas, es que la estrategia de búsqueda recuperó 154 estudios, que es de las cuales se ha seleccionado, de las cuales solamente 5 pudieron ser incluidos en el análisis cuantitativo. El análisis reveló una diferencia media estadísticamente no significativa de pérdida de peso. Como le dije anteriormente, esto quiere decir que el té verde no hace bajar de peso o es recomendado clínicamente, o al menos no es relevante clínicamente, ¿no? Eso sería todo, licenciado. Gracias.
Gracias a ustedes, chicas, yo las felicito. Tal vez esta última del té verde sea un poco más pesada porque las revisiones sistemáticas con metaanálisis son pesadas. Tal vez son un poquito más difíciles de entender. No sé si eh, después puedo hacerles yo o pasarles un video cómo leer la revisión sistemática. Ustedes lo han hecho muy bien. Lo han hecho excelente, tal vez el resto de los docentes no lo entienda, pero aquí en el TT Verde solo hemos visto estadística, no hemos visto nada más. Entonces, mi sugerencia para ustedes, para las asignaturas, hacen la introducción muy general sobre su tema, bueno, son plantas medicinales para las patologías más frecuentes, por lo tanto, después de dar su tema y su objetivo, mencionen cuáles son las patologías, ¿no? Entonces, las patologías que sería para el corazón el ajo, que sería la hipertensión arterial y triglicéridos y colesterol, que en realidad sería hipertensión arterial, HTA. Para lo del eucalipto con kefi, medicina, me imagino para las infecciones respiratorias agudas, las IRAS, y para el té verde con obesidad, ¿ya? Entonces mencionen, ya busquen un artículo donde diga o busquen las estadísticas de esas tres patologías, la hipertensión arterial, las infecciones respiratorias agudas y la obesidad. No sé para las otras, para la cola de caballo y el diente de león, también busquen el justificativo de por qué esas plantas, ¿no? Si es me imagino, cuestiones digestivas. Eh, no sé, ustedes hablen con sus compañeras. Entonces, una Es vez que para me... el Sí, dime. tema afecciones renales Ya, ok. y también de la diabetes. Diabetes, ya. Sí, la hipertensión arterial y diabetes. Entonces, una vez que muestren, a ver, voy a compartirles mi pantalla para que hagamos un boceto de cómo van a hacer. Ya, vamos a hacer un pequeño árbol de... entonces, aquí primero, vamos a hacer varios triángulos. A ver, vamos a hacer así. Mira, es mi juego favorito de estos niños. No, mamita, no juegues. No, es que este es ajedrez también de que me encanta. Este es de ajedrez. Lisa, no la estamos escuchando. Oh, perdón, yo charlando aquí, hablando como loca. Ok, entonces, en el primer, lo que yo les diría, la primera parte, la introducción, hablan del tema hasta los objetivos, ¿no es cierto?
hable sobre las patologías frecuentes en Santa Cruz. Y aquí las patologías que yo estoy viendo que están considerando sería diabetes mellitus, que abarcaría obesidad, hipertensión arterial, hipercolesterolemia, etcétera, enfermedades renales y infecciones respiratorias agudas. Entonces, luego hablan de que han buscado las plantas medicinales para estas patologías y hacen una tabla de resumen donde estén las patologías y al lado de la patología esté la planta, ¿no? Mencionan la planta con su nombre vernacular y entre paréntesis el nombre científico, coma, la familia botánica, ¿ya? Entonces ahí nosotros nos vamos a identificar si es posible colocar también qué parte de la planta es la que se ha utilizado. Por ejemplo, en el té verde son las hojas, en el eucalipto son las hojas, en el ajo serían las, las catáfilas, ¿no es cierto?, del ajo. Del diente de león, la flor y las hojas y el tallo, y de la cola de caballo es las hojas, ¿no? Entonces mencionan eso. Después de que hacen así, entonces recién dividen por patologías y por planta. Entonces empiezan mencionando, como lo han hecho aquí, el ajo, nuevamente mencionan para qué patología, y como les explicaba en la clase, dicen, bueno, nosotros vamos a utilizar el ajo se utiliza para la reducción de triglicéridos, y en esta nos vamos a concentrar para hablar específicamente, pueden utilizarla esta, de preferencia, porque es muy interesante con la introducción que dio Geisa, que hablen sobre la fisiología y la anatomía, ¿ya? Aquí sería ideal, que ya han dicho que reduce los triglicéridos, que ya se ha demostrado que reduce los triglicéridos. Ahora voy a mostrarles el mecanismo. Entonces, el ajo machacado entra al organismo, se absorbe por el intestino grueso, delgado, no sé, entra por el sistema portal, se metaboliza en hígado, no se metaboliza en hígado, y de ahí los caminos y las rutas anatómicamente hablando, ¿no es cierto?, de dónde este ajo va a actuar a nivel de corazón, a nivel de arterias. Ahí pueden hablar, no sé, hasta qué nivel habrán llevado de anatomía, hasta su eliminación, ¿no? Hay esquemas en el internet muy, muy ilustrativos con respecto justamente a la fisiología, la fisiopatología de cómo actúa el ajo en la patología de la diabetes, para que aquí su docente de anatomía quede complacido, por así decirlo, con su mecanismo. Nunca se olviden siempre mencionar la parte un poquito botánica en la introducción, ¿ya? Ese sería mi consejo. Después van a entrar a la parte del eucalipto. En la parte del eucalipto también mencionan, aquí van a hacer mucho más énfasis y tienen que decir, bueno, el eucalipto, al ser un conjunto de tantas plantas, la vamos a utilizar como ejemplo para nuestros conocimientos de botánica. Entonces hablan un poco de la botánica, de que en diferentes suelos expresa diferentes características, y aquí con los gráficos que han mostrado está excelente, excelente para hacer la parte físico-química. Aquí en la parte de botánica no se olviden de la parte etnobotánica, de lo que utilizan las poblaciones, porque Colombia comparte mucha de nuestra identidad cultural. Si se han dado cuenta, hasta los nombres son parecidos a los nombres que nosotros tenemos. Es la misma lengua, pero se parecen un poco. Entonces podrían utilizarlo para ver la parte de botánica, etnobotánica, terminar con la físico-química, explicando justamente el mecanismo por el cual se extraen los principios activos, en este caso los aceites esenciales. Entonces utilicen un gráfico donde muestren a la columna, ya les he dicho, pongan las imágenes tridimensionales de esos tres compuestos,
de cómo están pasando y expliquen por qué motivo este compuesto pasa a los 10 minutos y no pasa a los 11. Y eso es porque me imagino que la columna que tienen de separación tiene diferentes diámetros de grueso de los granitos. Con una carga se puede cargar esos granitos. Esas columnas normalmente son de sílica, se cargan positivamente o negativamente justamente para ir atrapando y reteniendo para que se vaya haciendo la cromatografía, ¿ya? Vean videos sobre la cromatografía. Yo sé que no tenemos la posibilidad de hacerlo esto en laboratorio, pero hay videos. Yo lo he visto en vivo, como les dije, tengo un amigo que ha hecho su doctorado sobre las columnas justamente y separando principios activos es sumamente apasionante, pero son horas interminables de estar, hasta se duerme, les juro, llevaban sus sleepings los chicos y dormían ahí y cada minuto tenían que revisar y sacar las muestras para poder hacer las lecturas de los principios, porque hay columnas que demoran, no sé, 48 horas y durante las 48 horas hay que estar monitoreando qué fase es la que está bajando. Entonces, para que no se contamine la muestra, cuando ya uno ve que está cambiando de color, tiene que retirar ¿qué se llama? El vaso de precipitado y colocar el otro o el matraz o lo que sea que esté utilizando. Es súper, súper, súper apasionante. Y después se toma una muestrita, se lo hace cristalizar y se le pone en el cromatógrafo para ver qué compuesto es. Es la tutti frutti, ni se imagina. El problema como universidad privada tenemos pocos equipos, son caros. En la universidad pública eso lo explotábamos un montón. Y bueno, el último, a ver, vamos a ver. Ya tienen anatomía, con toda anatomía, con lo del ajo. Con el eucalipto tienen botánica, físico-química. Hablen también un poco, si quieren, de la química en sí, estaría ideal. Con el té verde, para mí todo su trabajo de té verde solamente ha sido estadístico. No, inclusive viendo la revisión ni daría ganas de ver ni los principios activos del té verde, porque ya se ha demostrado que no tiene un efecto significativo. Y ya con el diente de león y la cola de caballo, con la parte renal, si quieren vuelven a mencionar parte de la anatomía, o tal vez se centra más en la parte química, ¿no? Puramente química. Aquí también en el eucalipto les daría súper bien hablar sobre la química, para entender, ¿no es cierto?, la química de estos compuestos, si tiene un grupo cetónico, si tiene un grupo aldehído, si tiene un grupo, no sé, carboxilo, etcétera. Pero hasta donde lo han presentado estaba excelente, salvo algunas cositas que, bueno, uno con la experiencia ya sabe que tiene que enfocar más, que tiene que dedicarse a enfocar más y menos, ¿no? Por ejemplo, en el ajo, decir que por regla de 3 se calculó un tanto por ciento y con eso ya nos evitamos un tiempo de hacer el cálculo. Y con el tema del eucalipto, hacer la comparación, lo subrayan, ¿no? Le hacen un highlight, lo sublinean y dicen, bueno, aquí podemos ver entre la zona A y la B, se nota que en la A se extrae más eucaliptol, en la B se extrae tanto, ¿no? Entonces eso nos está indicando de que una misma planta en diferentes suelos, en diferentes condiciones, va a expresar diferentes metabolitos. Eso es lo más importante de la parte del eucalipto con las tablas que ha mostrado, ¿ya? Con respecto a la parte de botánica en sí, porque después todo lo demás de físico-química que lo ha mostrado está excelente. Faltaría un poquito más ahí mostrar el mecanismo, ¿no? La columnita, de cómo se va separando por cromatografía cada uno de los compuestos. ¿Alguna otra pregunta? Yo creo que lo han hecho excelente. Yo no tengo ninguna otra aclaración al respecto. Me gustaría ver si su trabajo final, que incluye obviamente los artículos que han presentado acá, con eso para mí ya
cumplieron a cabalidad, por lo menos Geise y Vivian ya lo demostraron, que cumplieron a cabalidad la asignatura, el objetivo de mi asignatura. ¿Para qué ver con las otras asignaturas? ¿Preguntas? Lisa, sobre las patologías frecuentes, ¿no ves? Ahí son 5 patologías que nosotros estamos tocando. En ese slide, ¿solamente hay que mencionarlas o qué tendremos que colocar aparte de eso? No, solamente menciónenlos, porque después su título dice así, plantas medicinales para patologías más frecuentes, y que en todo tu artículo o toda tu presentación no digas cuáles serán las patologías más frecuentes, queda acéfalo. Mientras que si lo mencionas antes, al principio, dices, bueno, nosotros este es nuestro título, para iniciar hemos buscado cuáles serán las patologías más frecuentes y hemos encontrado estas. A partir de estas hemos buscado las plantas medicinales y hemos encontrado estas. Y ahí está la tabla donde justificas la patología y la planta. Entonces, ahí ya no necesitas hablar más de la patología, más que un ejemplo que podrías utilizarlo el ajo. En el ajo, tú muestras la patología de la hipertensión arterial o de la arteriosclerosis, la formación de placas de ateroma, lo que sea, y la utilizas para hablar de la parte de anatomía. Ya cuando termines de hablar de la parte anatómica, de la patología, aquí te libras de anatomía y ya solamente te centras en tus materias químicas, ¿no? Las materias químicas, porque ya se sabe cuál es el mecanismo. En el parte del eucalipto, tal vez si te preguntaría el profesor, bueno, ¿y dónde va a actuar este eucaliptol? ¿No? Entonces, tal vez ahí no es necesario que lo menciones en tu presentación, pero sí que en el documento que ustedes están presentando, expliquen, aunque sea brevemente, que el eucaliptol se utiliza para inhalar y esa inhalación va a generar un efecto antihistamínico, broncodilatador y expectorante, ¿no? Entonces ahí pueden colocar eso, ¿no? Eso está bien. Y tengo otra dudita más. Esa es la tabla patología, plantas, digamos. ¿Eso tendría que hacer de cada planta, de todas las plantas? Una sola tabla resumen con todas las patologías y las plantas que ustedes han ubicado. O sea, pueden Ya. decir, habían 200 plantas para cada patología, pero nosotros hemos seleccionado las plantas primero que sean de fácil acceso. Toditas estas que han seleccionado son fáciles de acceder, que sean conocidas por la población, ¿no? Entonces ponen ustedes parámetros, porque si yo le digo el verdolago amarillo, digamos, entonces nadie sabe cuál es el famoso verdolago. Pero si tú le dices té verde, yo voy al supermercado, me compro té verde, voy al supermercado, me compro un ajo, voy al mercado, me compro un ajo, es fácil. La cola de caballo también, o sea, es un poquito más difícil, pero las herbolarias la saben, ¿no? El diente de león, quien conoce puede recoger alrededor de su cuadra, ahí están los dientes de león. Entonces, ustedes establezcan eso, ¿no? No vamos, y lo mencionan, dicen, hay más de 100 plantas para cada patología, pero nosotros vamos a seleccionar solamente 5, una para cada patología, que son estas, que se han seleccionado en base a que sean de fácil obtención, que sean conocidas y que su consumo sea asequible, ¿no? Que sea fácil de poder consumirlo. Entonces vamos a valorar realmente ese conocimiento y para eso vamos a tomar, ¿no? Vamos a hablar de cada planta y vamos a enfocarla a cada una de las asignaturas, lo dice, ¿no? A cada una de las asignaturas. Vamos a comenzar con el ajo, vamos a hablar un poco de él, pero este ajo lo vamos a utilizar como ejemplo para demostrar nuestros conocimientos de anatomía. Entonces empiezan. En este presente artículo se ha hecho el placebo versus el consumo de ajo y se ha visto que ha disminuido la cantidad de triglicéridos, que ha disminuido la cantidad de colesterol. Bueno, el mecanismo por el cual el ajo está produciendo esto anatómicamente es este y presentan, ¿no? Presentan, aquí está el cuerpo humano, el ajo se introduce, se asimila por tal lugar, viene ya, vuelve, saca su compuesto aquí, abre, cierra túbulos contorneales distales, etcétera, y de esa manera reduce. Ya.
Ahora vamos con el eucalipto. El eucalipto para las infecciones respiratorias agudas tiene su principal compuesto, el eucaliptol, que ingresa a los pulmones, es broncodilatador, expectorante, etc. Aquí nos vamos a centrar en la parte botánica, hablan, ¿no? Es de tal familia, se distribuye así, tiene este tipo de hojas, su tipo de crecimiento será herbáceo, arbóreo, alcanza tal cantidad de altura, y la principal parte de la planta utilizada son las hojas. Ahora, con respecto a la fisicoquímica, la extracción de los aceites esenciales se hace mediante la columna, en el estudio de tanto, entonces, en esta columna se obtienen estos principios activos. Estas son sus fórmulas químicas, tienen tal cantidad de grupos aldehídos, carboxilos, hidroxidilos, y gracias a estos compuestos y al tamaño, a su peso molecular, están pasando de forma diferencial por esta columna de cromatografía, generando enlaces no covalentes, fuerzas de Van der Waals, etcétera, ¿no? Que están haciendo que retrase su pasada por el tubo y llegue en diferentes tiempos su separación de los compuestos. Y estamos observando que en el suelo A y en el suelo B hay diferencias. ¿Por qué? Porque las plantas obviamente van a generar sus metabolitos de acuerdo al lugar donde se encuentren. ¿Ok? Bueno, chicocas, espero entonces su texto, su informe escrito. Esta presentación, por favor, la van a subir. Déjenme que les comparta. Lo van a subir al Moodle, donde dice hito 5, defensa del trabajo de investigación, segunda defensa del trabajo, ahí está. Formato PDF menor a 500 KB, y esta es la lista de cotejo donde ya ustedes han presentado resultados, tablas y gráficos, sí, han interpretado, sí, hay coherencia entre los objetivos y los resultados, sí, presenta sus discusiones en base a los resultados, sí, su conclusión se relaciona con sus resultados, sí, con su objetivo general, sí, elabora la presentación de forma y fondo adecuado, sí, expone de forma firme y clara, sí, hay dominio del tema, sí, entonces cumplen con todo eso, ¿ya? Súbanlo para que yo ya suba su nota. Está bien, licenciada. Ya, gracias a ustedes. Entonces, cerramos esta sesión. Voy a anotar ahorita la lista. Está Keisa. Nos vemos a las 11, por favor, con el otro grupo. Está Héctor, Noelia, Pedro y Vivian. ¿Alguien más? Nadie más. Ya, entonces a las 11, por favor, chicos, tienen media hora para preparar el otro grupo. Nos vemos, hasta luego. Gracias por todo.